Muy buenos días. Mi nombre es Darío Javier Elaño Tipantaxi, estudiante del quinto semestre de Derecho de la Universidad de Indoamérica. En esta ocasión vamos a tratar el tema prevención de riesgos laborales y trabajadores especialmente sensibles. La prevención de riesgos laborales es fundamental en un sistema jurídico laboral avanzado, vinculado al derecho a la vida y a la integridad de los trabajadores, haciendo al empresario responsable de garantizar un entorno seguro. Este concepto se amplía para proteger a grupos sensibles, incluyendo embarazadas, lactantes, jóvenes y personas con discapacidad, además de otros colectivos vulnerables. Las políticas deben adaptarse para identificar y atender a estos grupos, asegurando igualdad de oportunidades y evitando la discriminación, elementos esenciales para una política eficaz de riesgos laborales. Como ideas principales de este documento hemos sacado las siguientes. La prevención de riesgos laborales es esencial en los ordenamientos jurídicos relacionados con el derecho a la vida y a la integridad física de los trabajadores. La protección debe ajustarse a las circunstancias personales, especialmente para los trabajadores sensibles. La protección jurídica de estos trabajadores ha sido tratado por el derecho comunitario europeo y la legislación española, que establece que quienes enfrentan riesgos específicos deben tener medidas de protección adecuadas a sus condiciones personales y estado biológico. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España protege a trabajadores vulnerables, prohibiendo su empleo en puestos peligrosos y exigiendo evaluaciones y adaptaciones en los trabajos. El concepto de trabajador especialmente sensible es amplio y subjetivo. Incluye personas con condiciones que aumentan su vulnerabilidad en el trabajo. No se limita a trabajadores con discapacidad, reconociendo, sino que se basa en circunstancias personales. La identificación de estos trabajadores es compleja y necesita evaluación caso por caso, junto con una política preventiva que considere circunstancias subjetivas, vigilancia de la salud. La protección de estos trabajadores implica adaptar las condiciones laborales, garantizar el acceso a información, evaluar riesgos y adoptar medidas preventivas específicas que incluyan la protección de funciones reproductivas. El derecho comunitario europeo y la legislación española imponen obligaciones a los empresarios para proteger colectivos, aunque la regulación enfrenta desafíos por su carácter abierto y subjetivo. La situación en Ecuador es compleja por la falta de una normativa específica de prevención de riesgos laborales, lo que dificulta la identificación y protección de trabajadores vulnerables. Sin embargo, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo proporciona un marco que podría incluir a estos trabajadores desde una perspectiva subjetiva. Analizaremos también las normas y mecanismos de protección que garantiza la seguridad de la salud de los trabajadores en el Ecuador. Desde un enfoque de derechos colectivos laborales, Ecuador garantiza la seguridad y salud de los trabajadores ante riesgos ambientales y condiciones peligrosas mediante un marco legal que protege los derechos colectivos, la acción sindical y la negociación colectiva, instrumentos claves para exigir estas garantías. Analizaremos su marco teórico y la Constitución del Ecuador vigente del año 2008 en el artículo 32 garantiza el derecho a la vida, integridad física y seguridad social, protegiendo a los trabajadores de riesgos laborales. En los artículos 320 se reconoce el derecho a condiciones laborales dignas y la obligación del Estado de promover la salud y seguridad en el trabajo. Como también el Código de Trabajo en el Ecuador regula las condiciones laborales y la prevención de riesgos laborales. El empleador debe adoptar medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, promoviendo entornos de trabajo seguros y realizando evaluaciones de riesgos periódicos. Dentro de las normas y mecanismos de protección existentes en Ecuador se podrían nombrar las siguientes: la Constitución del Ecuador, los instrumentos internacionales, el Código de Trabajo y sus normas sectoriales
y la legislación sobre discapacidad y condiciones especiales. Las normas de protección y mecanismos que tenemos en el Ecuador son evaluación de riesgos y medidas preventivas. El sistema ecuatoriano exige a las empresas evaluar riesgos laborales, identificar peligros ambientales y adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades. La protección de trabajadores especialmente sensibles en el Ecuador, siguiendo el enfoque europeo, reconoce la necesidad de protección diferenciada para trabajadores vulnerables ante riesgos laborales. La normativa exige que las empresas evalúen las circunstancias particulares de estos trabajadores y ajusten su condición, permitiendo cambios en funciones o adaptación de puestos para evitar riesgos a salud y bienestar. Vigilancia y control. El Ministerio de Trabajo y la Agencia de Regulación de Control de la Salud supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en los trabajadores. Los inspectores realizan visitas y pueden sancionar incumplimientos, lo que refuerza la protección colectiva. Rol de movimiento sindical y la negociación colectiva. La acción sindical como mecanismo de protección. Los sindicatos en Ecuador son fundamentales para proteger los derechos laborales en seguridad y salud en el trabajo, exigiendo a los empleadores el cumplimiento de las normas, denunciando condiciones peligrosas y promoviendo capacitación. Negociación colectiva y convenios. La negociación colectiva posibilita que los sindicatos acuerden con los empleadores condiciones de protección, incluyendo medidas preventivas, protocolos de seguridad y derechos a la salud. Los convenios colectivos pueden incluir cláusulas que establezcan obligaciones concretas para proteger a trabajadores con condiciones especiales. Participación y vigilancia. A los sindicatos pueden vigilar las condiciones de trabajo y formar comités de seguridad y salud, actuando como control ante riesgos. Esto fortalece la protección colectiva y un ambiente laboral seguro. Mecanismos de exigibilidad y protección efectiva. Acción de protección. Los sindicatos y trabajadores pueden presentar acciones de protección en tribunales por vulnerabilidad de derechos colectivos en seguridad laboral. Reclamación y denuncias. Los sindicatos y trabajadores pueden reclamar a las autoridades laborales el cumplimiento de la normativa. Sanciones y incumplimientos. Las sanciones a empleadores y la obligación de medidas correctivas aseguran la efectividad de las normas. Como conclusión, indicaremos que la protección de los trabajadores sensibles requiere una política preventiva que incluya aspectos objetivos y subjetivos, una evaluación continua de riesgos y medidas adaptadas a las circunstancias personales, promoviendo un entorno laboral seguro y equitativo. Desde un enfoque de derechos laborales en Ecuador, la protección de la salud de los trabajadores se apoya en un marco normativo que establece responsabilidades para empleadores y el Estado, así como la participación de sindicatos y la negociación colectiva. Estos mecanismos promueven entornos laborales seguros, protegiendo los derechos individuales y colectivos, especialmente de los vulnerables, y son claves para lograr condiciones laborales dignas y seguras del trabajador. Muchas gracias.